Buenos días y bienvenidos a una convocatoria más de DIPA. En esta rueda de prensa tan especial como hemos informado en estos últimos días, uno de los actos que vamos a llevar a cabo en esta rueda de prensa va a ser nuestro compromiso para las próximas elecciones municipales, el compromiso referido y coincidiendo también hoy con la conmemoración del derribo, hace un año del derribo de esas 10 viviendas. Desde DIPA nos vamos a comprometer con la firma ante notario a presentar, a llevar a cabo el documento de la reforma de las ordenanzas de las AGB. Es un documento, como ya informamos en su momento, de 18 páginas, en el que vamos a explicar, es decir, 9 páginas por el anverso y por el reverso, en el que vamos a explicar con detalles técnicos y económicos lo que vamos a hacer si ganamos las próximas elecciones municipales, lo que vamos a hacer respecto a la legalización de las viviendas de las áreas de gestión básica. Por lo tanto, vamos a proceder antes que nada con la firma ante notario del documento. Perfecto. Muy bien. En Chiclana Frontera, a 21 de diciembre de 2010, ante mí, Luis Enrique Muñoz Aybar, notario del Ilustre Colegio de Andalucía, comparece don José Luis Velázquez Ramírez. Interviene en su calidad de presidente en nombre y representación del partido político Defensa de los Intereses del Pueblo Andaluz DIPA. Tiene a mi juicio, según interviene, capacidad legal bastante para formalizar la presente acta de protocolización y a tal fin expone que el señor compareciente, según interviene, me exhibe un documento que incorpora parte del programa electoral del partido político al que representa para las elecciones municipales del año 2011. Relativo dicho documento al apartado de la reforma de las ordenanzas de las AGB, al que me remito y doy aquí por reproducido a fin de evitar reiteraciones innecesarias. Conteniendo dicho documento parte del compromiso del candidato a la alcaldía de Chiclana de la Frontera en dichas elecciones. Según interviene, me requiere a mí el notario para que protocolice el referido documento, incorporándolo a mi protocolo a los efectos de su conservación y reproducción, estando constituido por 9 folios mecanografiados e impresos en su anverso y reverso y firmados al final del tercer folio por el señor compareciente. Acepto su requerimiento, previa lectura de dicho documento, y lo dejo incorporado a esta matriz para formar parte integrante de la misma. Advierto expresamente que esta protocolización no dota al documento de otros efectos añadidos a su esencial naturaleza que los requeridos y a los que se derivan del artículo 1227 del Código Civil. Muy bien, pues listo. Pues muchísimas gracias. Agradecer en nombre del partido la presencia de don Enrique Muñoz Aybar, el notario de Andalucía, y por supuesto su colaboración siempre con nosotros para cada vez que lo llamamos para un acto de este tipo. Muy bien, Muchísimas gracias. gracias. Hasta luego. Señor notario, su voz puedo exponerla públicamente, ¿verdad? Sí, sí. No hay ningún problema. Sí. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ahora continuamos, una vez hemos hecho el acto, porque el notario, pues, con el trabajo que tiene, requería la prisa sobre este tema. Continuamos con los actos que vamos a llevar a cabo en esta rueda de prensa referido a ese día tan negro que ocurrió hace un año, negro por supuesto en la política urbanística de Chiclana, y repito, tan negro como que fuimos testigos todos, tanto el pueblo de Chiclana como España al completo, de lo que ocurrió en esta ciudad. Es decir, se procedió al derribo de 10 viviendas por un asunto político, simplemente por un asunto político. Para conmemorar este día, un año del derribo de esas 10 viviendas, hoy 21 de diciembre del 2010, conmemoramos ese año. Tenemos con nosotros a don Antonio Tocino, que recordaréis todos de aquella lamentable fecha, y después de los actos que don Antonio protagonizó para reivindicar justicia por los hechos ocurridos. Yo voy a recordar concretamente sobre ese día y sobre lo ocurrido después de ese día de los derribos, lo que don Antonio Tocino reclamaba, que era simple y llanamente una explicación
por qué el ayuntamiento decía que se había procedido al derribo de las 10 viviendas por orden judicial, y esa orden judicial no se ha mostrado. Ni se mostró en su momento cuando se le exigía, desde este partido y desde la propia familia, se le exigía la presentación de dicho documento, ni se mostró en aquel momento, como digo, ni se ha mostrado a lo largo de este año. Es más, en aquel momento, el que os habla rebatió con la concejala de urbanismo, Cándida Verdier, la retó a que públicamente, ante los medios de comunicación, presentara dicho documento, dicha orden de derribo, y que en el momento que ella hubiese presentado dicha orden de derribo en ese debate público, el que os habla hubiese dimitido en ese mismo momento. Lo dije en aquel momento porque sabía que esa orden de derribo no existía. Y lo vuelvo a decir, esa orden de derribo ni ha existido, ni existe, ni existirá nunca. Simplemente había una autorización por parte del juzgado administrativo, de lo contencioso administrativo, para proceder a la entrada de la finca, simplemente para eso. La orden de derribo, como bien sabemos, la firmó aquel entonces alcalde Ernesto Marín, con el concejal de urbanismo José Pedro Butrón, y la mano ejecutora fue la de José María Román. Es decir, que estas tres personas, y ahora sí lo puedo decir a esta fecha, estos tres candidatos, porque los tres están confirmados para las próximas elecciones municipales como candidatos de sus respectivos partidos, estos tres candidatos tuvieron que ver con estos derribos. Cada uno en su mayor o menor medida, pero cada uno formalizó hasta el final el derribo de las viviendas. Por supuesto, el que fue alcalde, el que era alcalde y el que sigue siendo alcalde el día del derribo, hace un año, tuvo la oportunidad, con respecto a los otros dos, de poder paralizar ese derribo. Porque era una orden política. Y sin embargo, decidió continuar con el derribo de las 10 viviendas. Y volvemos a decir lo mismo, desde este partido, desde DIPA, se hizo para dar un escarmiento al pueblo de Chiclana. Se hizo para mostrar por parte del ayuntamiento que aquí los que mandaban eran ellos. Y que en el momento que ellos decidieran derribar las viviendas, se iba a llevar a cabo. Así se opusiera o no el pueblo de Chiclana. Y así se llevó a cabo. Por eso creemos que hoy, un año después, tenemos que recordar ese lamentable día, un día que nunca debió ocurrir, pero que por desgracia ocurrió, porque en aquel momento teníamos a 25 concejales, que seguimos teniendo, a 25 concejales que no supieron o no fueron capaces de representar o de defender los intereses de los chiclaneros y chiclaneras, que verdaderamente fueron elegidos para eso, para defender los intereses de los chiclaneros y chiclaneras. Y ninguno de los 25 concejales representados en la corporación municipal hizo acto de presencia en el domicilio de esas 10 viviendas. Ninguno de los 25 concejales informó de nada previo al derribo. Ninguno de esos 25 concejales dijo nada ante los medios de comunicación después de los derribos. Mantuvieron el silencio completo. Y el que calla, otorga. Por lo tanto, volvemos a repetir que la culpa de lo que ocurrió la tienen los 25 concejales que representaban y representan en la actualidad, espero que por poco tiempo, a los chiclaneros y chiclaneras. Por eso creemos que es necesario recordar este día. Y lo hacemos hoy precisamente con la presencia de don Antonio y aprovechando tanto su presencia como la conmemoración de este día, hemos hecho lo que hemos presentado hace breves minutos. Hemos firmado ante notario el documento de la reforma de las ordenanzas de la AGB, lo que ningún otro partido ha hecho hasta ahora. Es decir, presentar un documento con detalles técnicos y económicos en 18 páginas que informa sobre los costes de urbanización, los costes sobre compensación de exceso y la compensación del 10%. Un documento que describe exactamente los costes que cada ciudadano propietario de una de esas viviendas de las áreas de gestión básica va a tener que hacer frente si DIPA gana las próximas elecciones municipales o tiene posibilidad de decidir en el próximo gobierno municipal. Un documento
del cual simplemente voy a poner un ejemplo sobre dichas áreas de gestión básica. Concretamente, el Marquesado, por ejemplo. El Partido Popular, el cuatripartito, como bien recordáis, presentó en su momento una ordenanza de las áreas de gestión básica, una reforma de este documento, en el que por cada 1000 metros cuadrados de parcela, ellos pedían 43.076,26. Posteriormente, el PSOE, con el tripartito, con estas mismas características, en esta misma área, en el Marquesado, con 1000 metros cuadrados, pide 39.477,33 céntimos. Es decir, la diferencia tampoco es notable. Sin embargo, con los detalles técnicos y económicos que DIPA ha presentado, con los informes que DIPA ha presentado en este documento y que ya pasó en su momento a los diferentes medios de comunicación, DIPA afirma que el coste de esa área, del Marquesado, con 1000 metros cuadrados de parcela, es de 23.230,76 céntimos. Es decir, los costes de urbanización del cuatripartito eran de 27.000, del PSOE de 23.000 y de DIPA 11.848,87. Se ve claramente la diferencia. Y no es un número aleatorio que hemos decidido poner. Todo está explicado aquí, exactamente los detalles técnicos y económicos, para que esta cantidad sea correcta y responda a esos detalles que hemos explicado. Por lo tanto, entendemos que este documento es un documento que cualquier formación política que esté hablando de las áreas de gestión básica en Chiclana debe de presentar. Si no, es que desde nuestro punto de vista no tiene nada que hablar de las áreas de gestión básica. Hay que comprometerse a hacer verdaderamente lo que se está hablando. Y nosotros lo hemos hecho ante notario, para que conste de forma fehaciente que si entramos en la próxima corporación municipal y si somos parte del próximo equipo de gobierno, este documento se llevará a cabo de forma íntegra. De igual forma, nos hemos comprometido a que DIPA no derribará ninguna vivienda si no hay una sentencia en firme por parte de los juzgados. Lo que hasta ahora en esta ciudad nunca ha habido. Y es más, según hemos podido ver a lo largo de este último año, la propia Fiscalía está en contra de proceder a los derribos. Por lo tanto, es un dato más que nos demuestra que en aquel momento ningún juzgado intervino para que se produjese el derribo de esas viviendas. Nosotros hoy lo vamos a conmemorar con esta rueda de prensa, lo vamos a conmemorar colocando un lazo negro, como el que podéis ver en la fachada de nuestra sede, recordando precisamente ese fatídico día que muchos no queremos recordar, pero creemos que es necesario que los chiclaneros no olvidemos ese día para que sepamos lo que tenemos que hacer en estos próximos 6 meses, que van a ser muy importantes para esta ciudad, puesto como bien sabéis, dentro de 6 meses son las elecciones municipales y se decide el futuro de una ciudad entera, de una ciudad con más de 80.000 habitantes y de una ciudad paralizada totalmente como la que tenemos en estos momentos. Sobre el derribo, decir que desde este partido y desde la propia familia Tocino se sigue esperando esa orden de derribo que el ayuntamiento tanto dijo que tenía y de igual forma transmitió a los diferentes medios de comunicación que existía esa orden de derribo. Seguimos esperando que nos muestren esa orden de derribo, seguimos esperando explicaciones por qué afirman que se derribó por una orden de derribo, por qué afirman que tenían las manos atadas. Eran las declaraciones textuales que la propia concejala de urbanismo en aquel momento decía: tenemos las manos atadas y no podemos hacer otra cosa, cuando además hubo un recurso por parte de la propia familia Tocino, admitido a trámite por parte de lo contencioso administrativo, y que era suficiente para poder haber paralizado dicho derribo.